Hola, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos, como todos los sábados, preparada para compartir con ustedes el consejo de la palabra, dándole continuidad a nuestra serie que hace unos 3 sábados hemos comenzado, titulados Preparándonos para la batalla. Y para estar preparados para la batalla que como hijos de Dios nos enfrentamos en el día a día, hemos estudiado esta porción de la palabra del Señor que se encuentra en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante. Hoy vamos a estudiar el tema número 4. Titulado El escudo de la fe. Es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cuál es el escudo de la fe. Sabemos que la armadura de Dios está compuesta por una serie de elementos. En el tema número 1 estuvimos viendo lo que es el ceñirse con el cinturón de la verdad. En el tema número 2 conocimos lo que significa ponerse la coraza de justicia. El tema número 3, calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es muy importante. En cada uno de estos temas nosotros hemos ido explicando, ¿verdad? Con palabras sencillas qué significa cada una de estos elementos que usted y yo debemos aprender y aplicar a nuestra vida en nuestro diario vivir. Porque dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Que gobiernan en las regiones celestes, que gobiernan en el aire, así dice la palabra. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarnos a esa batalla que el enemigo día a día nos expone, nos hace pasar por diferentes circunstancias. Entonces, los elementos de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, cuando habla la palabra del Señor allá en el versículo 14, que dice, dice la palabra del Señor en el 14, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su letra: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad y vestidos con la coraza de justicia, dice el versículo 14. Entonces, el ceñirse nuestros lomos con el cinturón de la verdad significa un compromiso, significa estar firme, significa adquirir nosotros esa preparación, un compromiso personal de prepararnos en la verdad. Sabemos que la verdad es la escritura, la verdad es Cristo Jesús, pero de Él vamos a conocer solo cuando venimos a la Biblia y comenzamos a escudriñarla, comenzamos a aprenderla, comenzamos a memorizarla y comenzamos a aplicar esa palabra a nuestra vida. De esa manera entonces nosotros estamos ciñendo nuestro lomo con el cinturón de la verdad. La coraza de justicia representa una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de arrepentimiento, confesando a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Cuando nosotros reconocemos ese pecado que hay en nosotros, nos damos cuenta que estamos mal, que estamos fallando y venimos a Cristo y confesamos con nuestra boca, entonces estamos protegiendo nuestro corazón con la coraza de justicia, porque Cristo es la justicia. Eso es maravilloso. Y de esa manera entonces nosotros cubrimos nuestro corazón, ¿verdad? Para que esté protegido con esa justicia que viene de parte de Dios. Es maravilloso. Así como el soldado se cubría con la coraza, ¿verdad? Para proteger esos órganos vitales como el corazón, como los pulmones, como todos esos órganos vitales que uno tiene acá. Entonces así mismo nosotros, si estamos protegiendo nuestro corazón de las acechanzas del enemigo, entonces vamos a ser más que vencedores. Sabemos que el enemigo, el adversario, anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar.
Por eso usted y yo tenemos que estar listos y preparados para no permitir ser devorados por nuestro adversario. Y número 3, cuando calzamos nuestros pies con el evangelio de la paz, quiere decir que nosotros vamos a estar cubiertos totalmente, vamos a estar firmes delante de la presencia del Señor, y vamos a estar firmes para enfrentar cualquier problema que nosotros enfrentemos. Vamos a estar firmes, calzados nuestros pies con ese evangelio de la paz. Jesucristo es nuestra paz. Dice que la paz os dejo, la paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que estar firmes en nuestro Señor, creyendo, confiando que Él es nuestra paz, que no importa cuál sea la necesidad, no importa cuál sea el terreno que estemos pisando con tantas dificultades, con tantos problemas, con tanta situación que se nos viene a nuestras vidas. Entonces estar firme en el Señor, no flaquear. El enemigo va a meter dudas, el enemigo va a meter desesperación, desesperanza, pero nosotros, cuando estamos calzados nuestros pies con el evangelio de la paz, entonces vamos a estar firmes, confiando plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Así que debemos de estar firmes siempre con nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda a mantenernos de pie con firmeza, creyendo y confiando que lo que estamos pasando simplemente es una leve tribulación. Bendito es Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a derrotar entonces a Satanás y a sus demonios, a sus huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes? ¿Cómo vamos nosotros a derrotarlo? Pues lo número 1 es preparándonos a través de la palabra. Tenemos que tener un compromiso. Lo número 2 es que tenemos que vivir una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida justa delante de los ojos del Señor, así como a Él le agrada, y una vida justa para con nuestros prójimos, para con aquellos que nos rodean, ¿verdad? Nosotros aplicando justicia, viviendo una vida totalmente conectada con los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces esas son las primeras 3 armas o los primeros 3 elementos de la armadura de Dios. Esos 3 elementos, dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme. Habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Mire qué precioso. Dice el versículo 3 iniciando: tomad toda la armadura. No dice tomad solo el cinturón, no dice solo la coraza, no dice solo el casco, no, dice tomad toda la armadura de Dios. Y es que la armadura es un complemento el uno con el otro. Un elemento se complementa con el otro. No podemos ponernos una parte de la armadura y guardar la otra. No, dice tomad toda la armadura. Entonces, si nos preparamos con la palabra, si vivimos una vida en santidad y si calzamos nuestros pies con esa confianza, con esa seguridad en Cristo, entonces podemos decir que estamos bien, estamos con la armadura. Pero nótese algo, aquí en el tema que vamos a estudiar el día de hoy, habla de una doble protección que nosotros tenemos como hijos del Dios viviente. Para continuar con esta enseñanza, con este tema, entonces vamos a poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos y en la tierra, aquí estoy una vez más, Dios amado, dándote honra, dándote gloria a ti, bendito Dios. Venimos poniendo este programa en tus manos, Padre Santo, para que sea usted tomando el control desde el principio hasta el final, oh Dios amado. Sea usted trayendo discernimiento
cumplimiento de su palabra. Sea usted derramando esa bendición fresca de lo alto, Señor, sobre mi vida y sobre la vida de todos mis amigos, mis amigas, mi familia, todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños que han dispuesto a abrir este video, Señor, para nutrirse con su palabra. Bendito Dios, sea usted guardándoles en el hueco de su mano, sea usted trayendo sabiduría a sus mentes, oh Dios, sea usted, Padre Santo, ministrando. En el nombre poderoso de Jesús le pedimos todo, y la honra y la gloria es para usted siempre, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que continuamos con este mensaje. Ahora, ya que nosotros hemos explicado brevemente lo que significan estos tres primeros elementos de la armadura de Dios, entonces pasaremos a estudiar lo que es el escudo de la fe. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 16, siempre del capítulo 6 de Efesios. Y la palabra del Señor dice: sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Oiga bien, por eso le decía que el Señor nos ha amado tanto, que nos ha dado una doble protección de su espíritu. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a conocer cuáles son esos dardos, por qué el Señor inspiró al apóstol Pablo a comparar la fe con el escudo del soldado romano. Fíjese que según la historia hay muchos tipos de escudo, pero yo les voy a ejemplificar con dos nada más. El soldado romano usaba dos tipos de escudo. Uno de ellos es este que podemos ver aquí, pequeño, de forma redonda en las puntas, o pequeño, con su tamaño era de más o menos así como este. Este escudo ellos lo sujetaban en su antebrazo izquierdo, y con la mano derecha ellos tomaban una espada pequeña. Al igual que hay aquí en la ejemplificación, voy a dar dos ejemplos. También voy a hablar de dos ejemplos de las espadas, pero aquí lo más importante es hablar del escudo en esta clase. Entonces, el escudo, este pequeño redondo, se lo ponían en el antebrazo izquierdo, y cuando ellos iban a pelear cuerpo a cuerpo, mano a mano con sus adversarios, con ellos se protegían de ser dañados con la espada, ¿verdad?, de su adversario. Ellos tenían una espada pequeña que era la que utilizaban para poder defenderse. Pero el escudo del que vamos a tratar en esta clase es aquel escudo que cubre todo el cuerpo. El escudo que nosotros vamos a tomar es como este otro escudo grande que usaba el soldado romano, que se cubría desde la cabeza hasta los pies. Era un escudo grande de madera, así como vemos construido con metal fuerte y con piel, ¿verdad? Tenía piel, y esta piel ellos le ponían aceite, la humedecían para que cuando los adversarios enviaban las flechas de fuego, entonces cayeran sobre él y fuesen apagadas. Por eso le ponían humedad, para que esos dardos fueran apagados. Entonces el apóstol Pablo se inspiró, el Espíritu Santo lo inspiró a ponerlo como ejemplo para que nosotros también lo tomemos y lo pongamos en práctica. ¿Pero por qué lo compara con la fe? Pues porque la fe, amados hermanos, es algo que a nosotros nos va a ayudar a vencer en medio de las adversidades. No solamente va a detener aquellos dardos de fuego enviados por el adversario, sino que también los van a apagar. Este escudo grande de los romanos medía aproximadamente 80 centímetros de ancho y 1.40 metros
de alto, era grande, entonces podía proteger todo su cuerpo, tanto los órganos vitales que habían acá en el tórax, en la verdad, como también los órganos de su estómago, acá las piernas y todo podían cubrirlo. Entonces, mire qué maravilloso cómo el apóstol Pablo nos compara nuestro escudo que nos deja a nosotros, que es la fe. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 16. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nótese que sea lo que sea que usted esté pasando, sea lo que sea que usted esté enfrentando, no importa cuál sea el problema, cuál sea la necesidad, cuál sea la dificultad, dice la palabra del Señor que nuestra fe es suficiente para apagar todos esos dardos que han sido lanzados. Hay varios tipos de dardos. El enemigo lanza de uno y de otra manera. Bien, pero ¿qué significa sobre todo? La palabra sobre todo significa que además de la coraza, que además del cinturón, que además del calzado, usted debe de desarrollar, debe de tomar esa fe, ese escudo simbolizando la fe. Esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que no va a creer en cualquier cosa, sino esa fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él es el Todopoderoso. Teniendo entonces nuestros lomos ceñidos con la verdad, nuestros pies calzados con el apresto de la paz, cubierto nuestro corazón, nuestros órganos vitales con esa coraza de justicia, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida justa, viviendo una vida en obediencia. Esto quiere decir entonces que cuando nosotros nos vestimos con toda esta armadura, el problema de salud, el problema financiero, el problema de persecución, el problema de intimidación, todo ese tipo de cosas son los dardos que el enemigo ha estado lanzando. Entonces todo eso se va a apagar, se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo en un Dios maravilloso. Ahora bien, debemos comprender cuáles son esos dardos de fuego que vamos a apagar con el escudo de la fe. Y es que esos dardos de fuego son aquellos que nuestro adversario, el diablo, va a enviar a través de pensamientos de impurezas, pensamientos engañosos, tentaciones seductoras que de repente van a llegar utilizando ciertas personas para que vengan y nos metan cosas a nuestra mente y esas lleguen a nuestro corazón confundiéndonos o haciéndonos pensar que todo es correcto, que nada de eso es malo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que la fe es aquel escudo que nos va a ayudar a apagar los dardos de fuego enviados por nuestro adversario, el diablo. Satanás anda como león buscando a quien devorar, pero cuando usted y yo desarrollemos esa fe en nuestro Padre Celestial, entonces ese escudo va a ser suficiente para detener y para apagar esos dardos lanzados de parte del adversario. Fíjese que Satanás dispara flechas de impurezas a nuestras vidas, flechas de egoísmo, flechas de envidia, flechas de duda, flechas de temor, flechas de miedo, flechas de desánimo, flechas de palabras engañosas, de palabras maliciosas, flechas de egoísmo, de lujuria, avaricia, vanidad. Todo eso son dardos de fuego que Satanás envía a través de todos esos gobernadores, a través de las huestes espirituales de maldad, a través de todo eso que gobierna en el aire. Entonces Él envía esos dardos. Pero cuando nosotros desarrollamos ese escudo de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces eso es suficiente para apagar todos esos dardos. La vanidad es un dardo de fuego enviado por parte de Satanás. Eso no viene del reino celestial, ese viene del reino de las tinieblas.
entonces usted desarrolle la fe en Jesucristo y va a ser suficiente para apagar todos esos dardos de juego. Todos esos deseos de la carne son dardos enviados por parte del mundo de las tinieblas. Eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Todo deseo a los ojos, toda la vanagloria de la vida son dardos de juego enviados por parte de Satanás. Así que nosotros tenemos que estar claros, nosotros tenemos que estar seguros de que cuando desarrollemos esa fe en nuestro Señor, entonces vamos a poder vencer. No importa en el terreno que nosotros estemos parados, pero si tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces esos dardos van a ser apagados, van a pasar y nosotros con nuestra fe vamos entonces a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si hay algo que a Dios le agrada, es una persona, es un ser que le crea a Él. Ahora, ¿por qué la fe es el escudo en contra de todos esos dardos que acabamos de mencionar? Porque la fe es la que se encarga de apagar todos esos dardos. Primeramente porque nosotros debemos de saber que la fe es creer en Dios. La fe es la médula, sinceramente, de este mensaje, de esta enseñanza. Es el creer. ¿Y cómo nosotros vamos a desarrollar esa fe en nuestro Señor? Mire, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. En otras versiones dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Son sinónimos. Es pues esa sustancia de que nosotros esperamos, es desarrollar, creer que todo lo que nosotros le pidamos al Padre lo vamos a recibir, que si nosotros estamos pasando por tribulaciones, por angustias, por dolor, y venimos y desarrollamos esa fe en el Todopoderoso, entonces Dios nos va a responder, Él nos va a guardar. Ese escudo va a ser suficiente para apagar todos esos dardos de dificultad que nosotros estamos pasando. Alabado sea Dios. La fe es creer en Dios, y pues cuando nosotros creemos en Dios, entonces lo tenemos todo, porque Él es el poderoso, Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Todos nuestras necesidades, todos nuestros deseos, todas nuestras aflicciones descansan en nuestro Dios, y entonces allí nosotros desarrollamos esa fe. Creer en Dios, amados hermanos, nos va a ayudar entonces a desarrollar ese escudo capaz de apagar todos los dardos. Creer no es creer en cualquier cosa, no es creer en mis fuerzas, no es creer en nuestra inteligencia, no es creer en nuestras capacidades, no, es creer plenamente en Dios Todopoderoso. Él es el que todo lo sabe, Él es el que tiene el poder para vencer, porque no es en nuestras fuerzas. Creer entonces en Dios significa declarar la palabra, que Dios fue capaz de inspirar esta palabra, la Biblia, que la Biblia fue inspirada por Dios. Eso es creer. Creer que Dios nos amó tanto, así como dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, entonces creer en Jesucristo, eso es la fe, creer en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna, dice la palabra del Señor. San Juan 3:16. Creer que Jesucristo vino y murió en la cruz, derramó su sangre para que nosotros fuésemos justificados a través de ella. Derramó su sangre, murió en la cruz para perdonarnos, para hacernos merecedores de su gloria, para que nosotros pudiéramos entrar al cielo.
Estábamos muertos en delitos y pecados y era necesario que Cristo viniera. El amor de nuestro Dios fue tan grande que nos envió a Jesús. Entonces creer eso es tener fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Él vino por ti y por mí. Creer que Él resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados, intercediendo ante el Papá Dios para que Él nos perdone todas nuestras faltas, nuestras culpas, porque mientras estemos aquí en este mundo vamos a cometer tantos errores. Pero ahorita tenemos un abogado que Él pelea por nosotros, Jesús de Nazaret. Él está siempre intercediendo para que nosotros estemos bien en esta tierra. Si nos falta alimento, Él está intercediendo, Él está proveyendo ese alimento. Si nos falta salud, porque estamos enfermos, entonces Él es capaz, Él es el Todopoderoso para que venga la sanidad a nuestros cuerpos. Si estamos siendo perseguidos, Él es capaz de enviar ángeles que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Él es capaz de todo esto. Entonces hay que creer fielmente, plenamente en Jesucristo. En Jesucristo. Creer que un día, así como Él se fue al cielo, así también Él va a regresar. Creer que no estamos solos. Jesús dijo en cierta ocasión a sus apóstoles cuando Él iba a ascender al cielo, le dijo: no estén tristes, porque yo me voy, pero les enviaré, rogaré al Padre para enviar el Consolador. Entonces creer que no estamos solos, creer que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, eso es fe. Creer que no estamos solos, que Él es nuestro compañero, que Él es nuestro consolador, que Él es nuestro guía, que Él nos enseña toda verdad y toda justicia. Eso es tener fe, eso es desarrollar esa fe y tener ese escudo frente a nosotros que sea capaz de apagar todo dardo de fuego, toda preocupación, toda situación negativa que pueda llegar a tu vida. Creer que un día Jesús va a regresar por una iglesia que esté esperándole, por una iglesia sin manchas y sin arrugas, por una iglesia viva y que esté esperándolo con aquellas ansias. Creer, eso es creer, eso es tener eso es tomar ese escudo de la fe. Creer que vamos a entrar en su reino y que vamos a heredar esas casas no hechas de manos humanas, sino que esas mansiones eternas hechas por Jesucristo. Que vamos a vivir por una eternidad. Eso es creer. Así como dice la palabra en Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Así lo dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. En Hebreos 10:11, el justo por la fe vivirá. En Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Si Dios dice tantas veces esta palabra, tenemos que creerla. No es casualidad. Si Dios dice el justo por la fe vivirá, entonces aprendamos a desarrollar esa fe. Tomemos el escudo de la fe en nuestras vidas y van a ver ustedes cómo vamos a ser victoriosos, vivir una vida victoriosa. ¿Sabe algo? Por fe nosotros hemos aprendido a alcanzar grandes cosas, así como lo declara la palabra aquí en Hebreos 11. Si usted lee todo el capítulo 11, usted va a ver cómo ellos desarrollaron y alcanzaron y vivieron una vida victoriosa. Dice la palabra del Señor en el versículo 23, por la fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento de la ley, pero fue escondido, pero solo fue por la fe. También dice en el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. Pero eso solo fue con fe. Y dice el 32, ¿y qué más digo? Por el tiempo que me faltara
contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Todos estos que menciona la palabra aquí en hebreo, dice que por fe ganaron reinos, por fe obraron justicia, por fe alcanzaron promesas maravillosas, por fe taparon boca de leones, por fe apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron filo de espada, por la fe, por la fe, por la fe. Yo tengo una hija de 20 años que fue diagnosticada con hidrocefalia desde su nacimiento. Vivió 3 años y medio luchando con esa gran enfermedad, pero decidimos creerle a nuestro Dios Todopoderoso y hoy la niña es un milagro maravilloso de Dios. Tiene 20 años. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Él la sanó. Por fe, yo misma soy un milagro viviente. Me pegó un derrame en octubre y mire, Dios Todopoderoso me guardó. Estoy sana para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy compartiendo este mensaje de la palabra, esta enseñanza gloriosa. Así que, amados, aprendamos a desarrollar esa fe en nuestro Señor Jesucristo y verá cómo va a ser suficiente ese escudo para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hemos terminado esta enseñanza. Esperamos que Dios los bendiga grande y poderosamente con esta palabra. Compártela con tus amistades para bendecir a más vidas. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Te esperamos el próximo sábado con el tema número 5. Dios te bendiga grande y poderosamente. Les amo en el nombre del Señor Jesucristo.